Efectos del diámetro de la tubería de producción. Eh, para gastos bajos y RGLs también bajas son más eficientes los diámetros menores de tubería. Esto se debe a que el flujo por bache y el anular pueden presentarse en tuberías de producción de diámetro pequeño, mientras que para la misma RGL el flujo de burbuja puede ser el principal en tuberías de producción de diámetro un poco mayor. Entonces las pérdidas por deslizamiento son mayores en sartas de producción de diámetro mayor. Conforme el gasto se incrementa a una relación gas-líquido constante, hay menos tiempo para que se deslice el gas. Por ende, las pérdidas por deslizamiento decrecen y las pérdidas de presión en la tubería de producción disminuyen inicialmente. Sin embargo, cuando el gasto se incrementa, posteriormente las pérdidas por resistencia empiezan a aumentar y se elevan las pérdidas por presión en la tubería de producción. Tenemos los coeficientes de resistencia K válidos para válvulas y accesorios. Eh, Cada accesorio colocado en la tubería, llámese eh, válvulas, codos, acoples, ofrecen una resistencia adicional al flujo del fluido a la relación de resistencias que hubiese tenido por el paso de cierta longitud de la tubería. Es decir, que el paso del fluido por uno de estos accesorios equivale a que el fluido pase por una cierta longitud de la tubería con características similares. Entonces podemos definir el parámetro K eh, a través de la relación de la longitud y el diámetro, el cual es equivalente a la línea recta que causa la misma pérdida de presión que el obstáculo por el cual él está atravesando. ¿Okay? Estos coeficientes K están ya tabulados para los accesorios de igual diámetro, siendo los codos y las U uno de los que más coeficiente de resistencia tienen. Existe un fenómeno que se conoce como carga de pozo y hay algunos modelos que tratan de definir este fenómeno. Tenemos el modelo de película continua definido por Turner en 1969 y este asume que ocurre una película anular y que se mueve hacia arriba en la tubería por causa del arrastre de la velocidad del gas. Tenemos el modelo de gotas de líquido, también propuesto por Turner, que asume que las gotas de líquido en el núcleo son el factor de control sobre la carga de líquido en la tubería. Si las gotas de líquido no pueden transportarse hacia arriba, el líquido se acumulará en el fondo del pozo. Eh, Se determinó que hasta cierto punto ocurre el flujo anular y luego esta película se espesa y forma un puente sobre la tubería, lo que hace que la película se rompa en gotas que son arrastradas en el agujero por el gas. Pero en ocasiones la velocidad del gas no es suficiente como para poder arrastrar estas gotas hacia arriba, por lo tanto el efecto gravitatorio las acumula en el fondo del pozo. Teoría de la tasa crítica. La producción de los líquidos en los pozos de gas usualmente es de condensados y agua, los cuales son producidos directamente desde el yacimiento hacia el pozo, o los condensados formados en la porción de vapor presente pues, en el volumen de gas, especialmente en la porción superior de la tubería. Uno de los controles más prácticos que puede realizar la gerencia de producción de los pozos de gas se refiere a la velocidad crítica, por debajo de la cual la columna estática de fluido se forma en el fondo. En otras palabras, la manera de producir un pozo de gas sin los problemas de acumulación de líquidos en el fondo es mantener una velocidad de gas por encima de la velocidad crítica. El modelo que mejor se adapta a las condiciones del pozo es el modelo de una partícula esférica suspendida en el flujo de gas. Este describe el balance de las fuerzas presentes cuando el flujo de gas excede la velocidad crítica y es capaz de levantar todas las partículas presentes en el torrente. Por el contrario, cuando el flujo de gas es menor a la velocidad crítica, las partículas de líquido caen en el fondo y se acumulan. Eh, el modelo de la velocidad, o la teoría de la tasa crítica describe un modelo que depende de la tensión interfacial, la densidad del líquido, la densidad del gas,
la presión de fondo fluyente, el área transversal de la tubería, la temperatura, la compresibilidad del gas y el flujo de gas crítico. Existen varios modelos que describen este fenómeno de la velocidad crítica del gas. Tenemos la ecuación de Turner, de Coleman, de Nozière, tenemos la 1 y la 2, y la ecuación de Lise. El problema de la acumulación de líquidos también puede ser explicado mediante el comportamiento de los patrones de flujo bifásico. Básicamente, la transición que ocurre al producir gas netamente al punto de acumularse los líquidos en el fondo está acompañado por la transición del régimen de flujo anular al régimen de flujo por tapón. El régimen de flujo se refiere a la configuración geométrica de la fase líquida y gaseosa. El flujo crítico del gas se corresponde totalmente con la velocidad crítica del gas, como ya definimos anteriormente. En este caso lo podremos determinar a través de esta ecuación, donde tenemos que el flujo crítico del gas está en miles de millones de pies cúbicos. La velocidad crítica del gas se obtiene por cualquiera de los modelos presentados, está en pies sobre segundo. Recordemos que esta es una velocidad promedio. A es el área transversal, T es la temperatura absoluta en Rankine y Z es el factor de compresibilidad. Proceso de carga de líquido en los pozos de gas. Como el gas natural se produce a partir de reservorios impulsados por agotamiento natural, la energía disponible para transportar los fluidos a la superficie declina. Esta energía de transporte eventualmente disminuye hasta que las tasas de flujo se reduzcan y los fluidos producidos con el gas ya no sean transportados a la superficie. Estos líquidos se acumulan en el fondo del pozo y con el tiempo provocan una contrapresión hidrostática adicional en el reservorio, lo que resulta en la reducción continua de la energía del transporte. En la mayoría de los casos, si esta condición continúa, el pozo puede acumular suficientes fluidos para equilibrar la energía del yacimiento disponible por completo y provocar la muerte del pozo. Algunos indicativos de que este fenómeno está ocurriendo en los pozos son picos abruptos o cambios en la tendencia hacia abajo en una curva típica de declinación de producción. ¿Okay? Tal sea el caso de la curva que tenemos en rojo, y el comportamiento real de la producción del pozo lo tenemos en la línea punteada azul. Esto empieza a ser indicio de una acumulación de carga de líquido. Tenemos la presencia de baches o tapones de líquido fluyendo irregularmente en la superficie del pozo. Se incrementa la diferencia de presiones entre la presión de tubería y la presión del revestidor. Tenemos cambios en los gradientes observados en un registro fluyente de presión. Tenemos ceses parciales de la producción de gas. Y tenemos una predicción del flujo inestable mediante análisis nodal. En estas gráficas podemos observar que en un periodo de cada 32 horas la producción toma un valor máximo y luego disminuye. Esto se puede deber al flujo pico-tapón. A la derecha tenemos la presencia de líquido indicada en función del gradiente de presión. Podemos observar que de un lado tenemos la profundidad, de otro lado tenemos la presión versus la densidad. Y al nivel de donde se encuentra el líquido, la densidad aparente, se observa que disminuye drásticamente y el gradiente de presión también tiende a disminuir. Esto quiere decir que la contrapresión ejercida por la columna de fluidos acumulados en el pozo impide que el gas pueda subir, valga la redundancia, hasta la superficie, generando así una caída drástica en la presión a partir del nivel donde el líquido se establece. Existen tecnologías para la remoción de estos líquidos. Tenemos las sartas de velocidad, que son tuberías que incrementan la velocidad del flujo de gas y generan una alta contrapresión en las formaciones productoras. También tenemos el calentamiento del pozo. Sin embargo, esto no ha generado relaciones económicas que sean rentables. Tenemos también las tecnologías de levantamiento artificial, como son
plunger leaf, bombeo mecánico, bombeo hidráulico tipo JET, bombeo de cavidad progresiva, bombeo electrosumergible. Estas tecnologías, nuestros compañeros del grupo de levantamiento artificial las van a describir en detalle. También tenemos unas nuevas tecnologías como son la compresión de gas en el fondo. Hay un rango de presiones que permite la aplicabilidad de técnicas y métodos para la remoción de líquidos. Cuando las presiones de fondo superan los 1500 psi, se puede evaluar el flujo en su urgencia natural, utilizar el análisis nodal para evaluar el diámetro de la tubería a utilizar, considerando la fricción, por supuesto, y efectos futuros de carga del líquido, considerar la posibilidad de utilizar tecnologías enrollables, evaluar la presión del sistema de superficie y buscar los valores más bajos para maximizar la producción. Podemos considerar el flujo anular o la combinación directa de anular para reducir los efectos de la fricción. Cuando la presión está entre los 500 psi y los 1500, y también cuando la presión está por debajo de los 150 psi, se considera la aplicación de agentes espumantes. Estos son una técnica que, al igual que las previamente descritas, se utilizan para evitar el exceso de carga líquida en los pozos productores de gas, y se combina su uso con dos tecnologías. Aditivos químicos espumantes, añadiendo pues aditivos químicos espumantes capaces de espumar los líquidos presentes en el pozo, y la tecnología de tubos capilares dentro de la tubería del pozo. El espumamiento de los líquidos facilita su transporte hacia la superficie por parte de la misma corriente del flujo. Se experimenta pues una disminución en la densidad y una reducción en el deslizamiento de la corriente de gas sobre la fase del líquido. Como resultado, se obtiene una reducción en el gradiente de presiones del flujo vertical multifásico. En términos de velocidades críticas, la espuma reduce el valor crítico de las velocidades del flujo del gas debido a un efecto combinado de disminución de densidad de la gota y de la tensión superficial del líquido espumado. La inyección de surfactantes químicos generadores de espuma ha sido aplicada exitosamente en muchos pozos de gas con problemas de acumulación de líquidos. De líquidos en el fondo, donde su mayor aplicación y efectividad ha sido más efectivo en las acumulaciones de agua, pero en ocasiones se considera la presencia de condensado. Aquí se puede observar en esta gráfica que el gradiente de presión necesario para mantener una misma velocidad en el caso de la aplicación de las espumas es menor que la del agua, lo que quiere decir que a menor presión la espuma puede subir más fácil que las gotas de agua. Típicamente la inyección de espumantes son surfactantes químicos, como ya lo había dicho antes, que generan espumas. La espuma produce una mezcla menos densa que el fluido, pues debido al incremento del área de superficie del líquido por las burbujas, y cuyo resultado refleja una reducción de las partículas líquidas deslizándose hacia el fondo. Pues. Tenemos típicamente surfactantes no iónicos, como son los fenoles y los alcoholes. Estos son excelentes para generar espuma de agua, pero tienen una desventaja porque son afectados por las concentraciones de sal y pueden ser degradados a elevadas temperaturas. Tenemos los surfactantes catiónicos, como las aminas cuaternarias, que se disuelven mejor en agua salina que en agua fresca. También tenemos los surfactantes anfotéricos, que representan el tipo más versátil pues, para la formación de espuma, debido a su propiedad de doble carga. Son muy estables a altas temperaturas y toleran concentraciones de sal mayor al 10% en peso. Aunque existen varios métodos de inyección, el más simple es la inyección por baches en el fondo del pozo. Su efectividad es alta, pero requiere de un periodo de cierre del pozo pues, para garantizar que los agentes lleguen a la zona de acumulación de líquidos. La inyección continua es preferible para muchas empresas debido a que su efectividad es más alta, mejora la productividad de gas en los pozos y generalmente se mantiene estable por un tiempo prolongado.
En general, pues la inyección de espuma es una alternativa de solución económica para la reducción de la formación de líquido y cuya aplicación es más efectiva para el agua, pero puede convertirse más costosa si los volúmenes de surfactante, o sea, si altos volúmenes de surfactante se requieren. Eh, Aquí tenemos un caso real de la aplicación de espuma en un pozo de la cuenca neuquina, en Argentina. ¿Ok? Se puede observar que una vez aplicado en el gráfico de la derecha, se puede observar que una vez aplicados los agentes espumantes, la velocidad pues, de esta espuma, la velocidad, la velocidad crítica de esta espuma es inferior a la del gas. Esto quiere decir que la corriente de gas puede transportar este material espumoso que previamente estaba depositado en el fondo del pozo hacia la superficie. En este gráfico observamos que el caudal de gas, una vez que ha caído abruptamente, se le aplica el tratamiento con espuma. El caudal de gas es el azul. Aquí se observa que para la fecha de la aplicación el caudal de gas ha caído drásticamente. ¿Ok? Y una vez iniciado el tratamiento, el caudal de gas toma pues, valores mayores, acompañado también de producción de gas de un caudal líquido. Podemos concluir que la presión proporciona la energía necesaria para el transporte de fluidos en la tubería. Existen varios tipos de flujo, tenemos el laminario y el turbulento. Las condiciones de flujo dan orígenes a patrones de flujo definidos, como ya lo especificamos antes. El flujo de fluido hasta el yacimiento, desde el yacimiento hasta la superficie, ocurre en pérdidas de presión por la fricción, por la gravedad y cambios en la energía cinética. El flujo del fluido depende pues, de sus características como la viscosidad, densidad, velocidad de flujo y de las características de la tubería como el diámetro, rugosidad, longitud y elevación. En las tuberías ocurre una circulación simultánea de varias fases, ya sea sólidos, como sólidos suspendidos, arena, líquido o gas, a través de la misma región, para dar origen a un flujo de fase. Todos los pozos de gas que producen líquidos experimentan exceso de carga debido a la acumulación de líquidos en su interior, y el comportamiento de los pozos y la elevación de las velocidades críticas constituyen herramientas para el diagnóstico de la situación general pues, del pozo. Muchísimas gracias por su atención.